Sierra de Historias, con Alberto Garín. La ciudad de Éfeso, en la costa de la Jonia, fue una de las urbes más importantes del Imperio Romano, hasta el punto de ser posiblemente el puerto más destacado del Mediterráneo oriental. Sin embargo, ese puerto entró en declive y en principio nos lo han explicado por una curiosa razón geográfica. Los sedimentos que bajaban desde la meseta anatólica por los caudalosos ríos que viajaban hacia el Egeo fueron colmatando este puerto, hasta el punto que ya entre la ciudad helenística del siglo III a.C. y la gran ciudad romana de los siglos I y II, el mar se había alejado unos cuantos cientos de metros, hasta el punto de que hubo que construir un nuevo puerto. Sin embargo, no estamos seguros de que la construcción de ese nuevo puerto obedeciera única y exclusivamente a ese fenómeno geográfico. Hemos de preguntarnos si quizás no hubo una voluntad por parte de los efesios de aprovechar la llegada de esos sedimentos para hacer aumentar la extensión de su ciudad, alejar el puerto y aprovechar ese espacio nuevo que quedaba sobre ese viejo puerto ahora colmatado para seguir aumentando y aumentando la cantidad de edificios de prestigio y de residencias que una ciudad tan rica como Éfeso necesitaba. Vamos a tratar de entender entonces cuáles son las razones que motivaron esa reconstrucción del puerto de Éfeso, más allá de las explicaciones habituales de los supuestos males geográficos de los sedimentos de los ríos. La antigua ciudad de Éfeso se encuentra situada en la costa suroccidental de la península anatólica, mirando hacia el mar Egeo, en la actual Turquía, pero en la región conocida históricamente como Jonia. En concreto, Éfeso se sitúa en el lado sur del valle del río Caistro, también conocido como el Pequeño Meandro, un río caudaloso que desde la meseta anatólica desciende hasta el mar, arrastrando numerosos sedimentos que marcaron la historia de este valle. Ese nombre de Pequeño Meandro se debe a que más al sur discurre otro río, el Meandro o Gran Meandro, que riega un valle aún más amplio y más fértil, donde también surgieron otras notables ciudades de la antigüedad, como Mileto. En principio, la desembocadura del río Caistro al Egeo se encontraba una veintena de kilómetros más al este que en la actualidad, tierra adentro. Pero esos aportes de sedimentos del río fueron rellenando el valle, que por entonces era una ensenada, y provocando que la costa se fuera desplazando hacia el oeste. Esto provocó que el propio núcleo de población de Éfeso se desplazara según el mar se alejaba. El asentamiento más antiguo, bien datado para finales del segundo milenio a.C., debió ubicarse donde hoy encontramos las ruinas del templo de Artemisa, Diana para los romanos, es decir, en un punto donde el río Caistro desembocaba directamente al mar Egeo. Es más, el culto a esta divinidad femenina, vinculada a su vez con ese espacio portuario estratégico, fue uno de los elementos clave en la configuración de Éfeso. El templo se situaba junto a un puerto atractivo por su ubicación, pero el puerto se volvió aún más atractivo a medida que creció el culto a Artemisa, un culto que podemos remontar a mediados del segundo milenio a.C. y que pervivió hasta comienzos del siglo V después de Cristo. En la actualidad, del templo de Artemisa, que llegó a ser considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tan solo se conservan unas escasas ruinas con una única columna restaurada, en un espacio bastante pantanoso que nos recuerda que, siglos atrás, hasta aquí, llegó el mar. Ese retroceso del mar hizo que el puerto y con ello el núcleo urbano de Éfeso se desplazase para el siglo III a.C. a su ubicación actual. Inicialmente en el estrecho valle situado entre los montes Pellón, en turco Panayır Dağ, y Preón, en turco Bulbul Dağ, para después expandirse por la llanura al oeste del Pellón,
la llanura de Coresos. Una expansión vinculada, en principio, a un nuevo retroceso de la línea de costa que para los tiempos del Alto Imperio Romano, en los siglos I y II después de Cristo, parecía haberse alejado una vez más de la ciudad. Decimos parecía, y esta explicación geológica es la que habitualmente recibimos, porque quizás el cambio en esa línea de costa en torno al siglo I después de Cristo se deba más a motivos económicos y urbanísticos que a la dinámica de la sedimentación del río Caistro. Cuando en el siglo III a.C., el rey Lisímaco, uno de los herederos de Alejandro, estableció la nueva ciudad de Éfeso, lo hizo en ese valle entre los montes Pellón y Preón por tres razones fundamentales. Por un lado, Éfeso, ubicado en ese valle del Caistro, seguía siendo uno de los puertos clave de la Jonia. Segundo, obviamente, al situarlo entre los montes Pellón y Preón, Lisímaco se aseguró que la ciudad quedaba pegada al mar Egeo. Y tercero, que dichos montes servían como barrera natural que defendía la ciudad, más en un momento de gran complejidad militar, con los diferentes herederos de Alejandro Magno peleando entre ellos. Pensemos que el propio Lisímaco murió en el año 281 a manos de Seleuco, otro de los diádocos de los herederos de Alejandro Magno, que se hizo con todos los reinos de Lisímaco, incluido Éfeso. Esta nueva ciudad de Lisímaco estaba encajonada, como hemos visto, entre dos montañas. Su avenida principal descendía hacia el puerto en una suave pendiente, dejando las construcciones nobles en el fondo del valle, a cada lado de esa avenida principal, y situando la mayor parte de las residencias en las laderas de los montes. Es cierto que la mayor parte de las ruinas que vemos hoy en esta parte alta de la ciudad ya son de época romana, comenzando por el Odeón, que pudo servir tanto para las reuniones de las autoridades urbanas como para eventos lúdicos, pero que en cualquier caso sigue el esquema propio de los teatros romanos, con el amplio graderío apoyado contra la colina y organizado en torno a la orquestra, el espacio plano semicircular, todo cerrado por el escenario que limitaba con la calle. No podemos dejar de recordar que en los libros de texto es habitual indicar que una de las diferencias entre los teatros griegos y los romanos es que los griegos apoyaban las gradas contra las laderas naturales y los romanos las construían en elevación. No es cierto. La mayor parte de los teatros romanos, como este Odeón o el Gran Teatro de Éfeso, apoyaban las graderías contra las laderas. Ya hicimos una sierra de historias al respecto. Pero regresemos a la ciudad alta de Éfeso. Los restos de las residencias que podemos observar sobre la ladera, en especial las llamadas casas de las terrazas, también son de época romana, pero mostrando una estructura urbana que no había de diferir mucho de las que se establecieron a comienzos del siglo III a.C., con calles bien definidas, pero estrechas y necesariamente adaptadas a las cuestas. Por supuesto, esas estructuras aterrazadas pudieron requerir de grandes muros de contención, como el que observamos en la fuente de Polio, que viene a ornar las escalinatas que comunicaban los diferentes niveles. No podemos dejar de señalar que toda esta trama urbana que vamos viendo se aleja de los trazados regulares que solemos encontrar en los manuales de texto, donde pareciera que las ciudades grecorromanas solo se desarrollaron sobre planos cuadriculados. Obviamente, en el momento que la urbe había de adaptarse a un emplazamiento tan difícil como este de la parte alta de Éfeso, en un valle estrecho y con fuertes pendientes, no se podía dar esa traza regular, aunque lo que sí quedó fue la alineación de las fachadas y la diferencia entre calzada y aceras, elementos significativos del espacio público clásico. Cuando llegamos al área de la biblioteca de Celso,
de donde parte la vía del mármol que llega hasta el Gran Teatro, la topografía de la ciudad cambia, pues la fuerte pendiente del valle entre las colinas va desapareciendo hasta llegar a la gran llanura que vemos en la calle del puerto. En principio, ya hemos señalado que la línea del mar, desde el año 1000 a.C., se encontraba en esta vía del mármol, de modo que el primer puerto de este Éfeso, refundado por Lisímaco, debió encontrarse inmediatamente al occidente de esa vía del mármol, donde hoy tenemos el ágora comercial. En el año 133 murió el rey Átalo III de Pérgamo, un reino desgajado del imperio seleucida y en donde se incluía la ciudad de Éfeso. En su testamento, Átalo III hacía entrega de su reino a los romanos. Se abrió así medio siglo de disputas entre los nuevos dueños de los territorios, esos romanos, y sus súbditos jonios levantiscos, que recibieron el apoyo de otros reinos de Anatolia. La paz llegó en el año 82 a.C., gobernando Sila en Roma, quien logró la plena integración de la Jonia en el mundo romano. En ese momento, Éfeso se convirtió en el puerto más importante del Asia Menor, lo que hizo que la ciudad y la actividad urbana crecieran de forma notable. Esto provocó que para el siglo I después de Cristo se lanzase la construcción del nuevo puerto hexagonal de Éfeso, situado al final de la calle del puerto. Habitualmente se ha considerado que la necesidad de construir ese puerto nuevo obedeció a que el mar siguió retrocediendo ante el aporte de sedimentos del río Caistro. Los romanos, incapaces de dragar el viejo puerto, prefirieron habilitar uno nuevo cientos de metros más abajo, insistimos, a partir del siglo I después de Cristo. Sin embargo, acabamos de señalar que durante el siglo I a.C., Éfeso había crecido de forma notable, y que durante los siglos I y II después de Cristo, al tiempo que se desarrollaba el nuevo puerto, Éfeso se llenó con la mayor parte de los edificios monumentales que podemos admirar hoy. El ágora comercial se puso en marcha para el siglo I después de Cristo, ya en tiempos del emperador Claudio, aunque su configuración definitiva sea del periodo del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Esta ágora se construyó aproximadamente donde hubo de estar el puerto helenístico de Lisímaco. Es decir, al desplazar ese viejo puerto, quedó liberada esta área y se pudo habilitar un foro de dimensiones sobresalientes. Poco después se lanzó la construcción del Gran Teatro, ya concluido para los tiempos del emperador Trajano. Es cierto que seguimos ante un modelo tradicional de teatro romano, con el graderío apoyado contra la ladera en torno a su orquestra y un escenario monumental que limitaba con la calle. Pero en este caso, el teatro es de unas dimensiones gigantescas, con una capacidad para 25.000 espectadores, lo que le convirtió en uno de los teatros más grandes del Imperio Romano. Esto supone que, durante su construcción en esos finales del siglo I y comienzos del siglo II, hubo que desplazar varias toneladas de piedra en un destacado alarde tecnológico. Retengamos esta contradicción, que supone construir uno de los teatros más grandes del Imperio Romano, al tiempo que los historiadores consideraron que los efesios no tenían la capacidad técnica para evitar la colmatación del puerto tradicional. Una capacidad técnica que quedó bien plasmada en el edificio más suntuoso de Éfeso, la Biblioteca de Celso, levantada en los tiempos del emperador Adriano. Es cierto que el edificio que vemos hoy es fruto de una restauración reciente, pero la fachada repuesta es la original y es equivalente a un edificio contemporáneo de 4 pisos, una altura que nos puede parecer modesta, salvo porque estamos en el siglo II después de Cristo y en un territorio sísmico,
donde el riesgo de los terremotos era una constante. Llegados aquí, retomemos las razones que movieron a los efesios a desplazar el puerto desde la vía del mármol a su emplazamiento posterior, el del puerto hexagonal. Para el siglo I a.C., la ciudad se había enriquecido de forma notable y la población aumentaba. Hemos de imaginar que los montes de la ciudad alta podían estar ocupados hasta la cima. Faltaba espacio para los nuevos habitantes y para los nuevos edificios de prestigio que tenían que mostrar la riqueza de esos efesios. En ese momento, desplazar el puerto más hacia el occidente supuso una ventaja, pues liberó una gran cantidad de espacio junto a la ciudad existente y en la parte más llana, con lo que resultó mucho más cómodo para construir. Es decir, lejos de pelearse contra los sedimentos que aportaba el río Caistro, los efesios vieron en estos una oportunidad. No había que seguir dragando el puerto helenístico, sino rellenarlo por completo, hacer un puerto nuevo más hacia occidente y aprovechar todo el espacio recuperado para aumentar la edificabilidad de la ciudad. Es decir, no estamos ante un problema geológico para explicar el cambio del puerto, sino ante una decisión urbanística, cambiando el uso del suelo y, sobre todo, generando una cantidad notable de superficie donde poder construir las viviendas que estaba requiriendo una ciudad que no paraba de crecer. Pero es más, ahora, en esa llanura del antiguo puerto, sí era posible establecer un trazado regular a partir del cual ordenar las nuevas construcciones. Unas construcciones que en muchos casos habían de albergar a los vecinos que pudieron verse desplazados en el momento que se construyeron los nuevos edificios de prestigio, como el teatro o la biblioteca de Celso. Es decir, el cambio del puerto de Éfeso no se debió a un problema geológico, sino a una interesantísima operación de especulación inmobiliaria. Concluida la construcción del puerto para mediados del siglo II, los problemas de sedimentación se siguieron dando. Las autoridades locales supieron hacerles frente y Éfeso siguió siendo un puerto clave en el Mediterráneo oriental. Ni siquiera el paso de los godos a mediados del siglo III y las destrucciones que provocaron acabaron con la ciudad. Para los tiempos de Constantino, Éfeso se había recuperado por completo del paso de los godos, y en los siglos V y VI siguió siendo una de las principales urbes del Imperio bizantino. Incluso el terremoto sufrido en el 614 no acabó con la actividad de los efesios. Su fin vendría marcado por las campañas militares emprendidas por los árabes desde mediados del siglo VII, unas campañas que afectaron al conjunto de la Jonia. Es cierto que la Jonia aún permanecería en manos de los bizantinos durante varios siglos más, pero el mercado mediterráneo que llegaron a controlar las ciudades jonias y muy particularmente Éfeso, ese ya no pudieron tenerlo. Y de ahí que ya no hubo recursos para dragar el puerto, el mar se alejó y la ciudad terminó por ser olvidada. Pero insistamos, si los efesios ya no pudieron derrotar a la geología, fue, sencillamente, porque el dominio comercial que les había permitido construir una de las mayores ciudades del Imperio Romano había desaparecido. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.